Muy buenos días. Ya no, buenos días todavía. Creo que ya sí está bien. Ok. Sí, soy un teólogo alemán. Si es algo positivo o negativo, yo no sé. Ustedes pueden buscar después. Okay. Tengo que confesar dos cositas. Alfonso creo que ya no está con nosotros. Pero normalmente los números a mí no me importan tanto si no es capítulo o versículo de la Biblia. Pero era muy interesante, y gracias a Alfonso por su ponencia acerca de la economía y política en nuestro país. Y justo antes de sentarme, yo me di cuenta dónde estamos. En un colegio con su fundador, Juan Mackay. Si no saben quién es Juan Mackay, necesitan prestar atención a la ponencia ahora, porque voy a mencionar a Juan Mackay por lo menos una vez. Empezamos entonces. Jesús el Cristo como benefactor por excelencia. En su libro, Robert Chao Romero, el libro se llama Brown Church o la Iglesia Marrón, él observa que para los latinos existe una dificultad de integrar la fe cristiana que se vive en sus familias y su deseo por la justicia social. Entonces, en esa charla propongo, eso es el punto central para esta mañana, yo propongo que una cristología liberadora, viendo a Cristo como benefactor por excelencia, nos ayudaría a tener una integración más íntima entre nuestra fe cristiana y la justicia social. Y con justicia me refiero más a la justicia distributativa. Eso dice que requiere una correcta distribución de los recursos y del poder. Jesús, quien dio a sí mismo, nos invita como Rey benevolente a participar en esta generosidad divina. Si queremos tener una cristología más adecuada y más correspondiente al testimonio neotestamentario, es necesario e importante ver a Cristo como benefactor por excelencia. Y especialmente vamos a prestar atención a la obra lucana, Lucas y Hechos. Y eso enfatiza una cristología liberadora. Para ver cómo una cristología liberadora nos puede apoyar en un cambio eclesial y social, seguiremos la siguiente estructura en esta charla, invitando a varios autores. ¿Sí? La mayoría de los pensamientos no son mis pensamientos. Estoy escuchando a varios eruditos en el mundo que dicen acerca de ese tema, tratando de juntarlos en una mesa. Y vamos a hacerlo en 4 pasos. El primer paso es el desafío de tener cristologías limitadas. En el segundo paso vamos a ver a Jesús como el benefactor por excelencia, con un énfasis en Lucas Hechos, y también es el punto más largo. El tercer paso, reflexiones adicionales a Cristo como benefactor, especialmente en el pensamiento paulino. Y al final, y sería más corta de mi parte y más amplio ojalá de su parte, vamos a hablar, a reflexionar y orar acerca de algunas implicaciones para la realidad peruana. Entonces empezamos con el primer punto, cristologías limitadas. Lo que argumentaré en este paso es que necesitamos una cristología más amplia, una cristología viendo a Cristo como benefactor por excelencia, una cristología liberadora, para entender el rol de la Iglesia en un Perú fraccionado. Entonces, el primer punto, el desafío de tener cristologías limitadas. La primera pregunta, y yo creo que es la pregunta más fundamental de nuestras vidas, y no es una pregunta nueva. Ya los fariseos, saduceos
aún los discípulos de Jesús tenían esta pregunta: ¿quién es este hombre? ¿Quién es Jesús? Eso es la pregunta más fundamental de nuestras vidas. Y cuando Jesús está hablando y preguntando a sus discípulos, Pedro dice en Lucas 9:20: tú eres el Cristo de Dios. Pero ¿qué significa ser el Cristo de Dios? El mensaje más importante que tenemos como cristianos es el Evangelio. Y la pieza central de este Evangelio es la persona y la obra de Jesús, el Cristo. Millard Erickson, un teólogo, dice lo siguiente: el estudio de la persona y la obra de Cristo están en el centro mismo de la teología cristiana, ya que como los cristianos son por definición creyentes y seguidores de Cristo, su forma de entender a Cristo debe ser central y determinante del carácter mismo de la fe cristiana. Es el punto central de nuestra fe. ¿Quién es Jesús? ¿Qué significa ser el Cristo de Dios? A eso, la teóloga Elizabeth Johnson observa que el discurso hacia y sobre el misterio que rodea las vidas humanas y el propio universo es una actividad clave de una comunidad de fe. Y ahora prestan atención. Y que la forma en que una comunidad de fe, nosotros, da formal al lenguaje como hablamos sobre Dios, implícitamente representa lo que considera el bien más elevado, la verdad más profunda y la belleza más atractiva. ¿Cómo hablamos acerca de Dios? Ella dice, muestra lo que nosotros consideramos el bien más elevado, la verdad más profunda y la belleza más atractiva. Ella habla un poco más en general acerca de Dios en la teología. Yo quiero enfocarnos ahora en nuestra cristología, cómo hablamos acerca del Cristo. Yo creo que también eso muestra el bien más elevado, la verdad más profunda y la belleza más atractiva de Jesús. Y como hablamos acerca de Jesús el Cristo, crea en cierto sentido una realidad para nosotros. Como hablamos, crea una realidad. Eso también se ve en la casa. Como hablamos con nuestros hijos o con nuestra pareja, eso crea una realidad en la casa misma. Y lo mismo es para nuestro hablar sobre el Cristo de Dios. Samuel Escobar, un arequipeño, escribe que las imágenes más comunes de Cristo en Latinoamérica son dos: de un niño indefenso y de una víctima impotente y sufriente en la cruz. Esas son las dos imágenes más populares en América Latina. Y Juan Mackay, que está acá al lado, ya observó eso en su histórico estudio El otro Cristo español. Juan Mackay añade que había creo que sigue, un énfasis más en una cristología docética. ¿Qué es eso? Juan Mackay dice: el Cristo muerto es una víctima expiatoria. Los detalles de su vida terrenal hacen muy poco al caso, y si tiene relativamente poco interés en ellos. Se le considera como un ser puramente, ahora eso es lo docético, se considera como un ser puramente sobrenatural, cuya humanidad, siendo solo aparente, ¿no? Docético, solo aparente, tiene muy poco que ver en materia de ética con la nuestra. En un sentido, para Mackay, él dice, en América Latina, Jesús o el Cristo es tanto Dios
que no es tan humano como nosotros. Pero eso es una cristología limitada y yo diría también con la iglesia primitiva, una cristología falsa. Así nos presenta Jesús en el Nuevo Testamento. En esta teología, por ejemplo, cristología de la cruz, la resurrección y el señorío de Jesús no juegan un papel importante. Y tampoco se presenta al Cristo como un rey que tiene interés para nosotros. Y por lo tanto sucedió que Cristo ha perdido prestigio como alguien capaz de ayudar en los asuntos de la vida. ¿Por qué? Porque no entiende, no es tan humano como nosotros. Y Él vive en exclusión virtual, en tanto que la gente, y eso justo cuando vine con el taxi, había desfiles. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué celebra? Nosotros no, pero ¿qué celebra Lima? El Señor de los Milagros. Hay un desfile grandísimo, ¿no? Porque Jesús es tan lejano, la gente se allega más a la Virgen y a los santos para pedir las necesidades de su vida, porque Jesús es tan lejos. Tal vez eso sea demasiado generalizado, y Juan McCain escribió eso hace ya 70 años, pero yo creo que no es tan lejano de nuestra realidad hoy en día en este país. William Dyness y Oscar García Johnson dicen que doctrinas como la cristología no son meramente asuntos de la especulación teórica. No solo son las que hacen los teólogos en el seminario, los profesores pensando. No, ellos dicen, asuntos como la cristología son asuntos de intensas consecuencias culturales e históricas. Y el brasileño João Chávez también afirma que en América Latina los teólogos están de acuerdo que las imágenes tradicionales de Cristo, esos dos, las imágenes tradicionales de Cristo han sido perjudiciales para la acción social por su tendencia a sacramentar el sufrimiento y la impotencia. Voy a repetirlo. João Chávez afirma que las imágenes tradicionales de Cristo acá han sido perjudiciales para la acción social por su tendencia a sacramentar el sufrimiento y la impotencia de la gente. Habían soluciones ya. Por ejemplo, una solución de Leonardo Boff, uno de los primeros teólogos principales de las teologías de la liberación, es dar más importancia a la misión liberadora de Jesús que a su muerte. Y tenemos a alguien con nosotros que también escribió un libro acerca de eso, que se puede comprar de Darío López afuera también. Dando entonces más énfasis en la misión liberadora de Jesús. Y yo estoy de acuerdo con eso. Tener una cristología más amplia, más adecuada al testimonio del Nuevo Testamento. Por tanto, sugiero, en adición a la misión liberadora de Jesús, ver a Cristo como el benefactor por excelencia, para ampliar nuestro entendimiento de Jesús para las realidades peruanas. Porque recuerden, lo que pensamos, lo que hablamos, también forma y transforma nuestras realidades. Brevemente también quiero mencionar, hay algo que se relaciona a una cristología limitada, es un evangelio limitado. Y el evangelio limitado se de vez en cuando llama un evangelio colonizado, o de las Willer dice, es un evangelio de gestión de pecado. Esos son evangelios limitados. Se refiere a un evangelio en que el perdón de los pecados es el único elemento del evangelio mismo. Jesús murió por mis pecados
Y ahora estoy feliz porque yo pude ir al cielo. Punto y no hay más. Eso es el evangelio limitado y eso no es el evangelio del Nuevo Testamento. Es mucho más amplio. El evangelio es mucho más grande que solo el perdón de los pecados. Y no me entiendan mal, no estoy en contra del perdón de los pecados. ¿Sí? Eso es necesario para nosotros, sí. Pero el evangelio, según el Nuevo Testamento, es mucho más grande. También incluye la resurrección, la ascensión y la ascensión de Jesús a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Jesús es el Rey, el Señor que salva. Jesús es quien nos libera, quien nos trae salvación. Jesús es el benefactor por excelencia. Y con eso vamos al segundo punto. El segundo punto vamos a hacer 2 pasos. Muy brevemente voy a hablar acerca de cómo se ve un benefactor o un gobernante ideal en el primer siglo, en el siglo I. Y después vamos a entrar en la lectura lucana, un énfasis en Lucas y Hechos entonces. ¿Cómo presenta Lucas a Jesús? Eso es la pregunta fundamental en estos 2 pasos. Pero en el primer paso, ¿cómo se ve un benefactor o un gobernante ideal en el siglo I? Generalizando, se puede afirmar que en el mundo greco-romano y el mundo judío no hay tantas diferencias entre la presentación de un gobernante ideal. Sí, hay detalles que son diferentes cómo se maneja este sistema, pero el sistema es más o menos lo mismo. Y en lo general vemos una relación recíproca entre un gobernante ideal y sus súbditos. El sistema de benefacción real es representado en lo que sigue. El gobernante ideal es un benefactor. ¿Okay? El rey ideal es un benefactor, quien muestra su preocupación por los suyos y quien está a favor de los suyos y ahora provee para los necesitados en tiempos difíciles. El gobernante ideal hace regalos, favores, beneficios, que se llama, vamos a entrar eso en el punto 3, charis, gracia. Pero el gobernante ideal lo hace discriminatoriamente. Eso es una palabra larga en español, voy a repetirlo. El gobernante lo hace discriminatoriamente. Es decir, los favores que se dan son relativos al valor que tiene el que los recibe. Por ejemplo, si Dirk es un buen amigo mío, yo voy a dar más regalos a Dirk que a los demás, porque el valor de Dirk para mí es más que los demás. Eso es discriminatoriamente lo que es un gobernante ideal en el siglo I. Sí, él da regalos, pero discriminatoriamente. Eso es una diferencia en Jesús, vamos a ver más adelante. También el gobernante ideal se rodea con sus amigos. Y estos amigos son los mejores y más nobles del pueblo. Y ellos tienen acceso directo al gobernante. Y los beneficios dados crean, como ya he dicho, relaciones recíprocas. Yo estoy dando un regalo como gobernante real o ideal, pero también tengo expectativas que ustedes van a darme algo también. Y lo que se da es por lo menos gratitud, honor o lealtad, que es la palabra en griego pistis, lo que nosotros traducimos de vez en cuando como fe. Entonces, el gobernante da charis, gracia, el pueblo da fe, pistis, al gobernante. En segundo lugar, al título benefactor se añadió también el título salvador, cuando se concedió la libertad o el alivio de un desastre.
Los dos van juntos, Salvador y Benefactor, en varias inscripciones. Por ejemplo, acá tenemos Divino Augusto César, Hijo de un Dios, Emperador de tierra y mar, Benefactor y Salvador, etcétera, etcétera. En latín se usaba la palabra patrón. ¿Han escuchado la palabra patrón? Porque es lo mismo en castellano. Oh, patrón. Los que han visto un poco de Netflix, tal vez algunos acá, Narcos o algo así. No es tan cristiano, pero es interesante verlo para entender la cultura. Patrón. Es interesante observar también que en el Perú había un título que se daba al Inca. Hay algunos acá, me imagino, ya hablan quechua. Voy a no pronunciar muy bien, pero ojalá un poquito. El Inca se llama también, o llamó, Huachcha Cuyaj. ¿Algunos hablan quechua? ¿Estaba bien? Más o menos. Okay. Más o menos. Huachcha Cuyaj. Huachcha Cuyaj significaba, eso es la traducción, amador y benefactor de pobres. Era un título para un rey benevolente entre los incas. Interesante. Y acá tenemos una inscripción muy famosa, Diego va a leerlo para nosotros. No. Tengo también la traducción. Es una inscripción muy famosa. Y acá leemos, no vamos a leer todo, solo quiero lo que está allá en amarillo, solo para ver las palabras un poquito. Habla acerca de César Augusto y que él se llama benefactor, salvador. Y también tenemos la palabra evangelio abajo, las buenas nuevas. Es en plural, pero también es evangelio. Entonces, ¿qué significa eso? Eso nos muestra que para los cristianos del primer siglo, como Lucas, Pablo, Juan, etc., había ya un discurso que pudieran usar para hablar acerca del Cristo. Y Lucas usó el discurso de benefacción para presentar a Jesús como benefactor por excelencia. Con esta breve introducción a una presentación de un benefactor, seguiremos nuestra investigación concentrándonos ahora, y si tienen sus Biblias pueden abrirlo en Lucas. Vamos a leer 3 versículos o 3 pasajes en el libro Lucas y después 2 en Hechos. 1 en Lucas, 2 en Hechos. Si ya quieren abrir en Lucas 22, vamos a entrar en un momentito. No había mucha énfasis ni en la iglesia ni en la academia ver Jesús como un benefactor por excelencia. Pero un erudito alemán dice: Cristo como benefactor es un elemento central y decisivo elemento vinculado al concepto cristológico de Lucas de Jesús como Señor y Salvador. Es fundamental también ver a Jesús como benefactor, dice este erudito. Y antes de entrar en el libro de Hechos y Lucas, solo voy a mencionar, vamos a enfocarnos en este lexema. Cuando Lucas habla acerca de Jesús como benefactor, nos enfocamos especialmente en este lexema, en esta palabra, ¿no? Y yo estoy convencido que la mención o la presencia de esta palabra, oyer, evoca el discurso del sistema de benefacción. Y es muy interesante verlo en el Antiguo Testamento. Había una traducción del Antiguo Testamento en griego, se llama la Septuaginta. Y es interesante observar que el verbo solo se usa 8 veces en el Antiguo Testamento en griego. 8 veces el que hace benefacción. Y el sujeto siempre es Yahweh, el Dios. Dios es el benefactor por excelencia en el Antiguo Testamento. El verbo solo aparece una vez
en Hechos 10, vamos a entrar pronto, y se aplica a Jesús. Hay una relación íntima entonces entre el Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, y Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús es quien fue ungido por el Padre con el Espíritu Santo. Con estas observaciones entramos entonces al texto bíblico. En la obra lucana, en el Evangelio según Lucas, el término benefactor se encuentra acá en 22-25 y se encuentra en un discurso. Hay un discurso entre los discípulos hablando quién es el mayor entre nosotros, quién es lo máximo entre nosotros. Y yo tengo que decirles también que este pasaje hay un debate entre los que estudian el Nuevo Testamento. Hay dos campos más o menos. Un campo dice, eso es una crítica del sistema de benefacción en general. Ser benefactor o hacer beneficios a los demás, ese sistema, Lucas está en contra. El otro campo dice, no, acá se trata más del uso del poder de un benefactor. Leemos entonces. Surgió también entre ellos una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado como el mayor. Y Jesús le dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores o benefactores. Pero no es así con ustedes. Antes, el mayor entre ustedes hágase como el menor, y él y dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No lo es el que se sienta en la mesa. Sin embargo, entre ustedes, yo soy como el que sirve. En mi opinión, el discurso no necesariamente critica o menosprecia a un benefactor per se, sino que pone el énfasis de cómo entender su rol, cómo usar este poder de un benefactor, cómo usar esta autoridad. Y Jesús es el ejemplo por excelencia de un siervo benefactor, cuyo ejemplo debían seguir a los discípulos. Como Jesús, un benefactor que sirva. La cuestión entonces es más cómo ser un benefactor o cómo usar el poder y la autoridad. Como he dicho, hay un debate, no es tan claro si realmente habla explícitamente de Jesús como benefactor por excelencia acá en Lucas 22, pero es explícito en el libro de Hechos. Por lo tanto, yo creo que también acá Lucas lo usa de una manera positiva. Entonces, si pueden abrir sus Biblias también, vamos al libro de Hechos. También fue escrito por el mismo escritor, Lucas. En el capítulo 4 encontramos una historia. Pedro y Juan, en el capítulo 3, sanan a un cojo en el nombre de Jesús. Y Pedro da otra predicación, también es capítulo 3. Y después de eso, los líderes del pueblo judío arrestan a los apóstoles y les preguntan: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Y la respuesta de Pedro es muy interesante. Él dice: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio, ¿no? Hoy es el lexema, esa palabra de oír, del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús el Cristo, el Nazareno, a quien ustedes crucificaron,
a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por él, este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Acá, ya hemos mencionado, acá usa salvación y benefacción. Salvador, benefactor, en el mismo contexto, como lo hicieron los judíos y greco-romanos. Entonces, al usar las dos palabras juntos, yo estoy convencido que Lucas emplea la enciclopedia cultural de sus lectores, hablando a este sistema de benefacción, Jesús como benefactor y salvador. Jesús es el verdadero benefactor que trae salvación. Pero ¿de qué tipo de salvación estamos hablando? Lucas tiene un doble sentido cuando él habla acerca de la salvación. Mayormente, cuando él habla acerca de la salvación, es el sentido teológico, la salvación última, ¿no? El perdón de nuestros pecados, la unión con Dios y la resurrección de los muertos, etc. Pero también él puede hablar acerca de salvación en su significado más natural, como curación. En el versículo 9, sanado, es la misma palabra, salvación, sozo. Entonces, él puede hablar, Lucas, en los dos sentidos. La salvación, entonces, que Jesús trae es integral. Es una salvación última, sí, pero también más en su sentido natural también. La salvación es integral que Jesús trae y también social. Vamos a verlo más en el punto 4 en unos momentos. Ahora vamos al último punto en el libro de Hechos. Hechos en el capítulo 10. En este episodio, Pedro y Cornelio están encontrándose. Y Pedro está hablando acerca de lo que Dios hizo en Jesús. En los versículos 37 y 38, especialmente en 38, Pedro dice: ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien. Acá tenemos la apariencia del verbo oír. Y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Que Jesús anduvo haciendo bien, otra vez evoca la imagen de los benefactores en el siglo I. Ahora, ¿cuáles son las benefacciones de Jesús? O los beneficios. Las benefacciones, los beneficios de Jesús, ejercidas con el poder del Espíritu, son curaciones, exorcismos, pero últimamente paz y salvación. Así resalta que Jesús es como el poderoso representante de Dios mismo. Pero Jesús no es el único representante. Los representantes de Jesús en el libro de Hechos también anduvieron haciendo bien, lo que se expresa, por ejemplo, en signos y prodigios, curaciones, exorcismos, etc. Hay una continuidad entre el ministerio de Jesús y el ministerio de sus discípulos en el libro de Hechos. Sin embargo, como vamos a ver en el siguiente punto, es importante notar que haciendo bien también se expresa en el compartir de los bienes y la hospitalidad en general. Vamos a entrar en este punto. Entonces, la benefacción a los demás. Compartir de los bienes y hospitalidad en el libro de Hechos. Christopher Hayes, que también enseñó acá un poquito en Lima hace años, él escribe en su libro, que también se puede comprar de Puma, él dice lo siguiente: Lucas considera el manejo del dinero como una de las formas claves
de demostrar compromiso con el reino de Dios. Como un barómetro espiritual, el uso de las posesiones revela el amor para con Dios. Voy a repetir el último. El uso de las posesiones revela el amor para con Dios. Eso nos llevaría a una vista panorámica en el libro de Hechos, pero no tenemos suficiente tiempo para hacerlo. Solo quiero mencionar dos pasajes. Son los resúmenes en el capítulo 2 y en el capítulo 4. Y acá tenemos que las cosas eran de propiedad común o las cosas en común, esa expresión. Y algunos estudiantes del Nuevo Testamento pensaban, y algunos siguen pensando, que eso se refiere a un comunismo de la iglesia primitiva. Aunque el comunismo es un término anacrónico, no funciona bien en el primer siglo, pero este pensamiento de un comunismo. Pero yo creo que eso no puede ser, por lo menos por dos razones. En primer lugar, Lucas usa el tiempo de imperfecto en esos versículos. Es decir, es un comportamiento habitual, algo que se repite. Pero si vendieron todo, ¿cómo se puede repetir eso? No, Lucas creo que es muy claro, diciendo según la necesidad. En el capítulo 2, en el capítulo 4, según la necesidad, vendieron algunas sus cosas para ayudar. Y también, el segundo punto acá, el tener algo en común es un eco de los pensamientos grecorromanos y se trata de la amistad. Por lo tanto, el uso común en vez de posesión común era la distinción clave, por ejemplo, en Aristóteles. Y es muy importante tener eso claro. No se trata de la posesión común, pero más del uso común. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Lucas sigue con dos ejemplos, un ejemplo positivo en el capítulo 4 y un ejemplo negativo en el capítulo 5. Bernabé, positivo, el negativo es de la pareja Ananías y Zafira. Y se argumenta con razón que esos ejemplos demuestran claramente que no todo creyente vendía todo. Si fuera así, los ejemplos no tendrían por qué presentarse. Y también, si tienen sus Biblias abiertas y quieren seguir, en Hechos 5, Pedro habla con Ananías y hace dos preguntas. Hechos 5:4. Mientras está hablando acerca de la posición, mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y la segunda pregunta de Pedro es, y después de vendiera, ¿no estaba bajo tu poder? Otra vez indica, en mi opinión, que no había auténtica propiedad común, pero más el uso común. Estos serían todos los versículos para hablar acerca de la hospitalidad. Y un amigo mío y mi supervisor, y era también mi profesor, Joshua Chip, argumenta en su libro Salvado por la Fe y la Hospitalidad lo siguiente: el Dios de las Escrituras cristianas es un Dios de hospitalidad, un Dios que extiende hospitalidad a su pueblo y requiere que su pueblo encarne hospitalidad a otros. Entonces podríamos decir que nuestra hospitalidad o nuestro compartir de bienes tiene su base en la gracia y en la hospitalidad de Dios mismo. Entonces, con esta observación vamos al tercer punto, enfocándonos en dos libros, uno de Enoch O'Connell y el otro de John Barclay, porque ellos amplian nuestro entendimiento de Jesús como benefactor y gracia, charis y pistis, fe o fidelidad,
en el pensamiento paulino de Pablo. Ocurre se enfoca más en Romanos 5, Barclay en 2 Corintios 8 y 9. Y eso nos ayuda a ver la dimensión social de la salvación. Cristo, como supremo benefactor, es al mismo tiempo dador y don. Acá es el dador y don es de ocurre, Romanos 5. Además, la gracia con su poder transformador nos invita a participar en la vida y dinámica de la gracia divina. Eso es más de Barclay. En su estudio, entonces, Ocurre dice lo siguiente, enfocándose en Romanos 5. Pablo describe a Jesús como el supremo benefactor real, cuya benefacción libera a la humanidad y le exige fiel lealtad a él como rey. Jesús es la charis, el don, el favor, el beneficio del Dios a nosotros. Y al final dice, y eso le exige fiel lealtad a él como rey. Pablo usa la palabra pistis, fe o lealtad al Cristo. De todo eso, quiero concentrarme en los siguientes aspectos de Ocurre y su obra. 1. Vemos que Cristo como benefactor trae paz. Hemos visto eso en Lucas Hechos también. Y acceso a Dios. Como un benefactor hace acceso a sí mismo. Cristo como benefactor lo hace de una manera, y ahora es la diferencia, porque hemos dicho que un gobernante ideal hace discriminatoriamente, depende del valor de los que reciban, pero Jesús lo hace indiscriminadamente. Indiscriminadamente. Jesús se dio a sí mismo o murió por nosotros, Romanos 5, aunque éramos pecadores o débiles. Pablo menciona los dos. No corresponde el don de Dios a nuestro valor en ese sentido. Jesús dio a sí mismo y además nos dio esperanza a la gloria de Dios. Ahora somos siervos de la justicia. Pablo empieza en el capítulo 6 de Romanos. Vivimos entonces como siervos de la justicia y adicionalmente somos salvados por participar en la generosidad divina. Quiero entrar con eso en la obra de Barclay, especialmente en la participación, porque él dice la salvación se refiere a un conocimiento transformador de Cristo que implica participación en su vida de resucitado en la dinámica divina de la gracia. Y él se enfoca más en 2 Corintios 8 y 9. Y acá la palabra charis, gracia o regalo, gratitud, favor, se menciona 10 veces. Empezamos con el versículo 1. Acá dice: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia, charis, que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desafortunada alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Es muy interesante ver acá que Pablo habla en el versículo 1 de la charis de Dios, pero en el versículo 2 habla acerca de los en Macedonia. Entonces, voy a saltar un poquito acá. Entonces, Barclay dice que Pablo usa esa palabra charis, acá en el versículo 1, como si aquí los agentes humanos fueron conductos o canales a través de los que pudiera fluir el don divino. A través de la charis de Dios, los macedonios podrían ser generosos. Entonces nosotros somos mediadores o canales o conductos de la charis, de la gracia
de Dios. Entonces, somos participantes en lo que Dios hace. Otra vez Barclay, el don que se extiende a nosotros, y me encanta como él dice eso, el don que se extiende a nosotros no es solo algo que tomamos, sino algo que nos toma en sí mismo, que nos absorbe en el darse mismo de Dios. Estas llaves de Dios, esta gracia, no es algo que tomamos o no solo tomamos, sino nos toma para participar en esta llaves divina. Voy a terminar y yo voy a dar uno o dos ejemplos. Sí, ¿ok? ¿Todos los ejemplos? Ok. Ok. No voy a decirlo porque van a ser tristes todos. Que tengas algunos minutos más. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones para la realidad peruana que todo lo que hemos escuchado? Podría ser que había un poquito abstracto o muy exegético del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son las implicaciones entonces para nuestro querido Perú? Yo tengo que confesarles algo al inicio. Yo solo vivo acá en el Perú por 6 años y medio nomás. Yo no soy peruano. Yo no tengo mucha idea qué significa ser peruano. Que ustedes lo saben, porque ustedes son los peruanos. Entonces, el asunto ahora es, voy a dar 2, 3 ejemplos, pero eso es para ampliar la conversación con ustedes, qué realmente significa eso para nuestro contexto acá en Lima, por ejemplo. ¿Okay? Porque ustedes conocen su contexto mucho mejor que yo, obviamente. ¿Okay? Para empezar, entonces, necesitamos darnos cuenta que la iglesia, nosotros, somos una comunidad profética, lo cual sigue al hombre de Jesús de Nazaret. Jules R. Martínez Olivieri va un paso un poco más allá. Él dice en su disertación doctoral, no, la iglesia es como un teatro de liberación. La iglesia como teatro de liberación. Para Martínez Olivieri, la iglesia es un espacio social que vive en contraste con la sociedad en que vive. La iglesia es un espacio social que vive en contraste con la sociedad en general, pero que comunica la liberación a través del Hijo con su vida comunal, como pueblo de Dios, en el poder del Espíritu. La generosidad entonces tiene un fundamento cristológico. La gracia de Dios nos transforma, nos invita a participar en esta gracia divina. Y la gracia de Dios nos transforma y ahora podemos dar lo que hemos recibido. No es que damos algo que no tenemos, damos algo que ya hemos recibido. Nosotros somos participantes en el reino de Dios y esa participación muestra cómo usamos nuestros recursos económicos participando en la generosidad divina. Gustavo Gutiérrez, otro fundador de las teologías de la liberación, dijo una vez: el anuncio mesiánico de Jesús el Cristo también se centra en la liberación. Solo porque una vez ya hablé de las teologías de la liberación y algunos pensaron que yo también estoy diciendo estoy de acuerdo con todo lo que dicen las teologías de la liberación. No es así, pero lo que hacen muy bien creo que es ayudarnos a tener en cuenta los aspectos liberadores del Evangelio con sus aspectos políticos y socioeconómicos. Nos ayuda a pensar más en no solo el espiritual, ¿no? Jesús murió por mis pecados y ahora puedo ir al cielo. Es más o menos entre mí y Dios nomás. No, la salvación es integral, la salvación es social también. Y
un texto básico es Lucas 4, 18, 19, donde Jesús habla en la sinagoga y habla acerca de que Jesús anuncia el Evangelio a los pobres. Ahora la pregunta: ¿cuáles serían las buenas nuevas para los pobres a la luz de lo que hemos visto en este ensayo? ¿Cuáles realmente son buenas nuevas para los pobres o marginados acá en Lima? Las buenas nuevas creo que se encuentran en una nueva sociedad, la sociedad mesiánica, el pueblo de Dios, en la cual Jesús reina como benefactor. Esa es una sociedad mesiánica que participa en la generosidad divina. En esa sociedad, Jesús es nuestro Rey benevolente, el benefactor por excelencia, quien dio a sí mismo. Jesús es nuestro verdadero patrón. Pero eso es muy abstracto todavía. ¿Cómo podemos vivir así entonces? Tengo 3 ejemplos. El primer ejemplo acá es con las finanzas. No se trata solamente de compartir nuestros bienes, aunque yo creo que sí, es parte de eso, ¿no? Como hemos visto en el libro de Hechos. Pero no se trata solamente de nuestras posesiones. También se trata de nuestros talentos y de nuestro tiempo. Tengo un colega, por ejemplo, que usó su talento y su experiencia en el mundo financiero y en la computación, especialmente entre los quechuas en Arequipa, para ayudarles para salir de sus deudas económicas. Saber cómo manejar los recursos económicos que cada uno tiene a su disposición es un mal que agravia a nuestra sociedad. Y por tanto mucha gente compra sin saber si realmente pueden permitírselo, o si los bancos tienen una justa política de interés. La mayoría de los bancos, no voy a decir todos, no lo tienen. Es como alemán, cuando yo veo los porcentajes, es una locura. Es una locura. Y de vez en cuando, no sé, si tienen todos también acá en Lima, ¿no? Ok. De vez en cuando, alguien está tomando la leche de Gloria. ¿Algunos de ustedes? ¿O soy el único? Ok. De vez en cuando hay ofertas de la leche Gloria. Un paquete de 3 está acá y dice grandísimo oferta, 10 soles, digamos, 10 soles. Al lado es la leche singular por 3 soles. Entonces, pero si no puedes calcular bien y solo es oferta muy grande, piensas que es una oferta realmente, porque los 3 son 10 soles. Pero si puedes calcular, pero si voy a comprar 3 en cada una, son 9 soles, es menos. No es una oferta, es engañoso. Pero la mayoría no calcula. Y algunos no saben cómo calcular. Es bien difícil. Entonces, ayudando el uno al otro en la comprensión económica es amar al prójimo y liberarlo de injusticias. Es una idea. Otra idea, la segunda. ¿Cuántas madres o tal vez también padres solteras tenemos en nuestra iglesia? ¿Cómo pueden ellas vivir su vida diaria con gozo, teniendo todo el estrés de trabajar y tratar de cuidar a sus hijos? Muchas madres solteras, aún adolescentes, 13, 14, 15 años de edad, fueron abandonados por el papá de los hijos. Y ellas luchan con esta injusticia. ¿Cómo sería si la comunidad eclesial ofreciera una vez a la semana sus espacios para entender a esos hijos? Una vez a la semana, 2 personas, para que las madres puedan salir, tomar un cafecito, dormir, cualquier cosita que quieran hacer en las 2-3 horas. ¿Cómo sería eso? O un mejor, tal vez haya personas en la congregación que puedan adoptar a una familia así para ayudarle en su lucha diaria.
El último ejemplo es un poco más incómodo. Acá se ve un dibujo o una foto. Eso se llama la participación cristiana en la estrategia de consolidación de la paz. Lo que hacen acá se llama acompañamiento protector. Acompañamiento protector. Y acá se ponen cuerpos que corren menos riesgo junto a cuerpos que están amenazados como una especie de guardaespaldas desarmadas. Por ejemplo, en los 60 en los Estados Unidos, en las marchas de los negros para su libertad, para la liberación, es muy peligroso para ellos marchando en la calle, pero si ponen blancos en medio de ellos, el ejército es menos dispuesto a matar a la gente. Y eso también podría ser un ejemplo como la iglesia en un Perú fraccionado puede ayudar a los pobres, a los marginados, a los que luchan en Puno, en Cusco, y me imagino también acá, en Lima. Con esta charla quise definir un poquito el rol de la iglesia en el Perú fraccionado cristológicamente, con una cristología liberadora. Tenemos un rey benevolente quien se dio a sí mismo y quien nos invita a participar en esta generosidad divina. Muchas gracias.